El título es Género, Cuerpos y Poder, malabares en la elaboración de un proyecto de investigación. Lo voy titulando por apartados y el uno es este. La historia de las historias a las que me referiré aquí dio inicio en 1977, en San Cristóbal de las Casas, en más de un sentido la ciudad más alejada entonces del territorio nacional. No fui sola, sino en compañía de un pequeño grupo de amigos, compañeros, no precisamente economistas, aunque eso sí, pasantes de la Facultad de Economía de la UNAM. La invitación para dar clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas venía de dos destacados y admirados investigadores, Armando Bartra y Antonio García de León. Tenía entonces dos tareas. Entonces, la enseñanza de historia económica y la escritura de una tesis de licenciatura. Convergieron en la decisión elementos muy variados. Las monjas de Mezclilla y Huipil que conocí en la región por la vía de García de León y que leían como yo La mitad del cielo. Los relatos de Almendra sobre las mujeres en huelga en las fábricas de ropa y zapatos del Bajío. Las largas conversaciones con Carmen Durán Cacho sobre la insurgencia feminista en Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Las Otziles descalzas con un hijo en brazos, leña en la espalda y siguiendo al marido, ligerito y con guaraches. Y claro, las lecturas de Monsiváis, Noema Visser, si me permiten hablar, testimonios de Domitila, y Rosario Castellanos. El despertador de la elección, en todo caso, se conectó con una experiencia de primera mano. Rentamos una casona semirural, grande, para los 5 que conformamos por casi un año, una unidad doméstica, diría INEGI. Y recibimos durante ese tiempo muchas visitas que prolongaban su estancia por semanas. Eran todos ellos activistas desencantados por los resultados de las movilizaciones del sindicalismo independiente de aquellos años o distanciados recientemente de sus grupos políticos debido a diferencias entre prioridades, la teoría o la práctica, marxistas químicamente puros, antiimperialistas, críticos del Partido Comunista de México y críticos también de la invasión de los soviéticos a Afganistán y Checoslovaquia. Cuba también estaba en entredicho por su política moralina contra los homosexuales, es decir, intachables, o como se diría años más tarde, políticamente correctos. Hubo, sin embargo, un conflicto que bien a bien nunca se resolvió del todo. Cada quien se encargaba del aseo de su propia habitación y no recuerdo que la limpieza de los espacios comunes generara problema alguno, salvo la comida del mediodía y el aseo de la cocina. Almendra guisaba delicioso y no daba clases. Era la pareja de Agustín. Sin mayores aspavientos, asumió la tarea, lo cual no me pareció correcto, de manera que empecé a ayudarla y a alternar con ella en la preparación de alimentos. Pero me pareció una injusticia, y una injusticia con impacto negativo sobre el desempeño de mi trabajo docente. Sugerí que cada quien pusiera una parte de su sueldo, jugoso por lo demás, para nosotros solos, y contratáramos a alguien. Imposible. Volverse empleadores, casi capitalistas y explotadores, era inconcebible. Propuse entonces que cada quien se hiciera cargo de la cocina de un día hábil. Sin convicción y con molestia, aceptaron. El único que no pareció molestarse fue Agustín, ya que Almendra absorbió la responsabilidad de su pareja. Me escogió en todo caso como representante de la clase enemiga. Ese fue el nudo que decidió que el tema de tesis girara en torno del mundo privado y el trabajo doméstico. Una disonancia que hizo evidente un área problemática, una dimensión completa de la vida social que tomaba el tiempo y la energía de las mujeres en un pacto social, al parecer incuestionable, natural, aún para la mejor parte de la generación post-68. La atmósfera era, por lo demás, propicia para pensar el asunto desde otro lado. Las amigas del grupo de lectura del Capital, María Novaro incluida, apoyaron la idea de tratar de indagar sobre el tema.
Carmen Durán Cacho me prestó un material precioso que no le pude devolver nunca. Ejemplares de la revista La Gotera en el Cráneo, el libro Escupamos sobre Hegel y documentos de discusión sobre el salario para el trabajo doméstico, recogidos de las reuniones de feministas del colectivo La Revuelta. Gustavo Leal Fernández, ya titulado y profesor, avaló que el ejercicio de análisis sobre el trabajo doméstico desde la perspectiva de la economía política se presentara como tesis en la UNAM. En verdad, la familia y el espacio de la vida privada no estaban lejos de la reflexión y el estudio de las ciencias sociales. Desde la demografía y la antropología se avanzaba desde tiempo atrás sobre ese terreno. Con todo, los estudios de género ponían el dedo en la llaga de la dominación masculina y la actualidad de la problemática, aún en las sociedades urbanas, occidentales y modernas. 2. Desde proyectos especiales de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el convento de Churubusco y bajo la dirección de Margarita Nolasco Armas, formé equipo con los investigadores dedicados al proyecto Frontera Norte. Corrían los primeros años de la década de los 80 y la antropología urbana se nutría del estímulo de la transformación de las ciudades que en México crecían desmesuradamente: el Distrito Federal, las ciudades de vocación petrolera y algunas de la frontera norte. La elección por la frontera, que entonces era la única, porque la del sur nadie la veía, estuvo marcada de nueva cuenta por la biografía académica y personal y la amabilidad de Margarita, que me permitió escoger. Ciudad Juárez contaba con el rasgo distintivo económico fundamental de ser la principal ciudad huésped de la industria maquiladora de exportación en el país, una verdadera pieza del nuevo orden económico internacional, con todas las consecuencias sociales y culturales que entonces apenas se dejaban entrever. La primera maquiladora, Nielsen, se había instalado en Ciudad Juárez en 1965. 20 años más tarde, las maquiladoras de esa ciudad empleaban a más de 80,000 trabajadores, 70% de los cuales eran mujeres. Una relación entre hombres y mujeres exactamente inversa a lo que ocurría en el resto de la industria de transformación del país. Así, al carácter excepcional de ser punto de encuentro entre el país más rico del mundo, el más feliz, diría con ironía Rolando Cordera, con un país del tercer mundo, a la migración y el intercambio de personas y mercancías se sumaba el impacto de un fenómeno económico que amenazaba otro orden fundamental: la división sexual del trabajo, que dictaba el modelo de hombre proveedor, mujer reproductora. Se aventuraron diversas hipótesis sobre la transformación en los roles de la familia tradicional, y algo de eso, en efecto, se pudo apreciar en la investigación. Padres sin empleo que tomaban las riendas del trabajo doméstico y de la crianza, mientras la madre esposa cumplía con la aportación de su salario para enfrentar los gastos de manutención familiar. Con todo, no podría decirse que se dibujara una tendencia. Apenas algunos de las 125 encuestas que realizamos casa por casa. Destacaba en ese sentido más bien la falta de hombres en los hogares, varones clave, dicen los antropólogos, la presencia de hombres jóvenes en el parque de los desocupados, que así se llamaba coloquialmente, probablemente algunas de las parejas de las operadoras de la maquila, el asombro y la molestia de los jueces del registro civil por los abultados casos de divorcio por el solo hecho, decía alguno, de que el marido no da nada para el hogar, y la inversión de un modelo que se registra mayoritariamente hasta hoy. En los bares de moda de aquellos años, como el Malibú, conocido también como el Maquilú, los chicos hacían méritos a la entrada para conseguir a una joven acompañante que les pagara las copas. Lo más relevante de ese estudio apuntaba, sin embargo, al alto costo social que acarreaban las condiciones laborales de la industria maquiladora, a la que se añadía la carga y la responsabilidad del trabajo doméstico y las condiciones de la vivienda, del barrio, del clima y de la ciudad misma.
Costo social significa aquí por lo menos dos cosas. Por un lado, desgaste, enfermedad y envejecimiento prematuro. Y por el otro, la necesaria desatención de los hijos, una generación completa de niños y jóvenes muy frecuentemente excluidos del cuidado más elemental. Sobre el primer aspecto había alguna literatura disponible, pero el acceso a la información más detallada en el IMSS resultó absolutamente inaccesible. Me detengo para contar la anécdota. Dalia Barrera y yo llegamos al IMSS para pedir información y nos dijeron, no hay problema, ahí está la computadora. Era un armatostre de 3 metros por 3, y nos dijeron, ahí saquen la información, ahí está. O sea, bueno, obvio, no. De manera que se registró, ni modo, únicamente la recurrencia expresada por las dolencias y el malestar y, claro, la evidencia de la observación que nos proporcionaron las visitas a domicilio. Cuerpos extenuados, desanimados, agotados. Con relación a la maternidad y el cuidado de la siguiente generación, conviene tener en cuenta que un alto porcentaje de las trabajadoras era migrante. Sus familias, por tanto, eran muy a menudo incompletas. Los abuelos que en otras localidades asumen el cuidado de los más pequeños estaban ausentes en las familias de las trabajadoras. La cobertura de guarderías del Seguro Social era mínima y los horarios escolares no estaban, ni no están hasta la fecha, adecuados para los horarios fabriles. Se recurría entonces a dejarlos solos o pagarle a alguna señora vecina por una vigilancia de la que no podría esperarse mucho, y era frecuente ver en los barrios de trabajadoras estos letreros que decían señora que cuida niños o se cuidan niños. Algunas incluso internaban a los chicos durante los días laborales para poder trabajar. Tal vez habría que incluir también en el rubro de los costos sociales, y preguntaría si no serían costos de género, la carga que la sociedad endosaba a este ejército de obreras, con cierta ambigüedad por el reconocimiento a su aportación económica a la ciudad. La prensa y una densa capa de comentarios en diversos espacios solían endosar a las madres trabajadoras la responsabilidad del fenómeno de los pandilleros que, paradójicamente, las asolaban, los cholos, una variante heredera de los pachucos de otros tiempos que campeaban sobre todo en las colonias populares, grafiteando muros, entablando riñas entre bandas y escandalizando a la sociedad juarense. Es difícil exagerar la vitalidad del laboratorio social fronterizo durante los 80. Con la crisis de 1982 llegó a declararse oficialmente zona de desastre y un año más tarde, Ciudad Juárez elegía como alcalde al candidato del Partido Acción Nacional. Iniciaba un proceso nacional desde los márgenes territoriales que pondría en el centro del observatorio al poder político y más precisamente la política electoral, tema que antes de eso era francamente aburrida, nadie se fijaba, a nadie le importaba. Salvo por la renuncia forzada del gobernador del estado de Chihuahua, que entregó la plaza a la reacción, la vida fronteriza no pareció cambiar demasiado. Si bien no podría dejarse de señalar que el alcalde fue sin duda polémico, responsable de la represión contra la histórica Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, promotor de un programa de atracción de los cholos que se llamaba Barrios Unidos con Barrio, carismático en más de un sentido, se postuló a la candidatura por el gobierno del Estado en 1986. En esta ocasión, la maquinaria del régimen impidió que llegara a la gubernatura, poniendo en marcha un espectacular fraude patriótico. Y el término parece ser que lo acuñó Miguel de la Madrid, pero solamente hay notas de internet que no sé qué tan confiables sean. 3. Ya en la Dirección de Estudios Históricos, 1983, bajo la dirección de Francisco Pérez Arce y a partir de la movilización social que acompañó y siguió a los resultados de la elección de Chihuahua 1986, se solicitó apoyo al PIEM, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer,
con Elena Urrutia, que en paz descanse, a la cabeza, para explorar la percepción y la posición de las trabajadoras de maquila y de las pobladoras de las colonias populares de Ciudad Juárez sobre la gestión de un alcalde panista. A diferencia del estudio que se basó, más adelante ya, ¿no? A diferencia del estudio previo que se basó en la aplicación de encuestas abiertas, ensayamos en esta ocasión entrevistas a profundidad. Los testimonios, el libro publicado en coautoría con Barrera, se nutrió por lo demás de los talleres de historia oral y del rico intercambio con colegas de casa. Recuerdo especialmente las enseñanzas de Dolores Pla y Salvador Rueda y otros invitados. El material etnográfico reflejó que el apoyo al PAN por parte de mujeres de las clases trabajadoras era notable, un despropósito desde un punto de vista forjado y tal vez deformado por las expectativas de mi generación. Dicho apoyo y la participación activa en un partido de clases medias abrió una amplia vertiente de análisis que en principio trasladó las principales preguntas de investigación hacia un área que apenas esbozaba a fines de los 80. Del binomio mujeres-espacio público político, bienvenido y aplaudido, al binomio menos simpático, mujeres-partidos conservadores. Los textos y las presentaciones orales sobre el tema, aún en confianza, solían iniciar con una especie de disculpe usted, no es que yo sea de derecha, ni que sienta simpatía por las activistas conservadoras. Más adelante, es decir, más cerca del fin de siglo, se empezó a generalizar y legitimizar la necesidad de tratar de comprender las afinidades políticas que desafinaban con mi utopía de izquierda, feminista, laica y liberal. 4. Entre 1982 y 1992, dos ciudades fronterizas, Ciudad Juárez y Tijuana, fueron escenario de la conformación de un sujeto político específico, la militancia femenina panista, una militancia que desempeñó un papel relevante en el complejo rompecabezas de la política regional y nacional y en particular en la apertura del régimen político. Su activismo propagó ideas, imágenes, creencias y valores, no solo por medio de un proselitismo clásico, sino en espacios poco frecuentados y referidos en los estudios sobre militancia desgenerizados. Los mercados, la familia nuclear y extensa, la parroquia, las escuelas, las fiestas y las protestas en barrios y colonias. Sus mensajes, o su discurso, como se diría hoy, usaron e instrumentalizaron una densa carga cultural atribuida a las mujeres por centurias y que gozaba, o no sé si todavía goza, del beneficio de un mito de moralidad y pureza asociado sobre todo a la mujer madre. Dados los tiempos de irregularidad democrática, ellas participaron en muy diversas tareas vinculadas con el cuidado de los votos, revisiones del padrón, chequeo en campo de la correspondencia entre los nombres en el papel y los domicilios reales de los ciudadanos. Así desmontaron, literalmente, fraudes ordinarios y extraordinarios. Asistieron a marchas, caminatas, plantones y cadenas humanas, sellaron billetes con leyendas de fraude, organizaron boicots contra los comerciantes aliados al Partido Revolucionario Institucional, orquestaron caravanas escandalosas hasta lograr que cadenas de radio y televisión del otro lado difundieran las denuncias de algunas de las peores fechorías electorales. En fin, inauguraron la resistencia civil pacífica. Para bien o para mal, ayudaron a instalar el término de ciudadano en sustitución paulatina del compañero. Lograron que intelectuales de izquierda, Monsiváis incluido, formaran parte de los abajo firmantes de un escrito que reclamaba el desaseo de la elección de 1986 en Chihuahua. Les llevó algunos años, pero lograron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de La Haya declarara esa elección como fraudulenta. Tijuana y el estado de Baja California, mientras tanto,
seguían un proceso similar en cuanto al avance de la oposición panista. La presencia de un atractivo liderazgo y la participación y apoyo de mujeres también de las colonias populares. En 1989, un año después de las controvertidas, fraudulentas elecciones federales de 1988, el candidato panista a la gubernatura de Baja California pudo tomar posesión del cargo. Ensayar una biografía colectiva de un grupo de 30 de estas mujeres ha sido un viaje de ida y vuelta del mundo privado al de la vida política partidaria, y también un viaje que lleva al pasado, los años 50, 60, 70, tanto como al futuro. La vida se dedica, se arriesga a un imaginario porvenir que está presente en los relatos de manera constante. Entre las entrevistas y las historias de las mujeres militantes de las dos ciudades fronterizas, se incorporó también, aunque en menor número, a mujeres de las clases medias y altas. Los vínculos y la convivencia interclasista ha sido sin duda un aspecto imprescindible en la descripción densa del activismo de estas mujeres. En un apretado resumen, puede decirse que sus relatos dibujan por lo menos 3 grandes mundos o escenarios de vinculación y de participación, cada uno de ellos con un mar de fondo. El primero es el de la familia, semilla de una militancia terca que otorga una identidad que es hoy día carta de legitimidad y prestigio entre correligionarios, paralelamente a blanco de ataque de quienes no pueden presumir de haber usado pañales azules. Es con todo fuente de memorias que recogen corridos de corte cristero, imágenes de un Cárdenas antisinarquista, recuerdos de un padre y de una madre que inculcó en los hábitos la estricta necesidad de estar y de influir en la política como si fuera algo tan natural como la familia. Naturalidad que se proyecta hacia las hijas, transgrediendo el modelo, ya viejo, preguntaría, de la división entre sexos para la vida privada y la vida pública. Claro, bajo ciertos límites y con base en cánones con tintes de moderación y meritocracia. La familia y la maternidad forman parte también de una estrategia discursiva, pieza fundamental del repertorio de género que de este grupo de mujeres, del mismo modo que estilo de participación del panismo beligerante del periodo en cuestión. Y aquí sí las imágenes creo que checaron, que como ustedes verán, por ejemplo, en este llamado la palabra familia se dice nada más como 3 veces, mínimo, plantón en familia, para que vengan con la familia y estén con la familia. El segundo escenario, fuera de este universo de la familia, el segundo escenario corresponde al espacio intermedio entre la casa y el partido. Es el terreno de la participación y el adoctrinamiento desde la Iglesia, entidad que debe tener a 1992, el fin de mi periodo de trabajo, como año histórico. Recordarán que fue cuando votaron por primera vez los curas. Los relatos y el trabajo de campo dan pie para contrarrestar la imagen del triunfo de la secularización en la política. Del mismo modo, se encuentra aquí el desempeño de ANSIFEM, organización civil de derecha, fundada en 1975, referida como una suerte de escuela de cuadros por algunas militantes. En este mismo espacio intermedio se cuenta también la peculiaridad de la historia urbana regional que durante los 80 y primeros 90 aportó una buena dosis de malestar e indignación entre los pobladores de las colonias populares. La vinculación al PAN, sin duda, la vinculación al PAN y el activismo de esos años y aún de décadas anteriores, desde los 50 en Tijuana muy en concreto, se conecta sin duda con la cuña que las mujeres panistas supieron insertar en los resquicios del poder territorial de la estructura del partido oficial y en Ciudad Juárez del mismo CDP, que era el Comité de Defensa Popular, que era de izquierda. El tercer escenario corresponde al mundo de la política y al partido. Es el espacio del tiempo nervioso del calendario electoral,
de las batallas por los votos y de las persecuciones, encarcelamientos y golpizas que tal vez ayudaron a hacer más lenta la llegada de la alternancia, como nos sugería Monsiváis en sus reuniones. Con todo y el temor o simplemente el desencanto y la apatía que podría esto generar, los relatos descubren cierta dosis de agonismo o visión normalizada del clima de violencia que les tocó vivir. Otro aspecto relevante de esta esfera se relaciona con el liderazgo de los políticos que entonces pudo presentar el PAN. Francisco Barrio en Ciudad Juárez, Ernesto Rufo en Tijuana y Baja California, y Manuel J. Cloutier, especialmente como candidato a la presidencia en 1988. Les voy a pedir 3 minutos o 2 minutos, no de silencio, sino para que veamos un videoclip, si es que es posible. El reto de una generación. Se presentía por doquier que las elecciones de Baja California no serían como en el pasado. Se veía en la paz de la gente aquí, en las calles de Tijuana. Era la rufomanía. Ernesto Rufo, el popular alcalde de Ensenada, era el candidato gubernamental del Partido Acción Nacional, el PAN. En Tijuana, Rufo había hecho suyas las aspiraciones de la creciente clase media. En el cierre de campaña de Rufo, sus seguidores sentían que el panista se convertiría en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Desde 1929, casi todos los funcionarios electos, desde el presidente de la República hasta los alcaldes de los pueblos más pequeños, habían sido escogidos por los mandamases del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Rufo, sabedor del descontento popular con un gobierno considerado corrupto y antidemocrático, martillaba su mensaje en el público: la necesidad de un cambio, de un gobierno honesto que respondiera al pueblo que lo eligió. Recuerden, ciudadanos, tomemos el control de nuestro destino y digámosle no a la corrupción, no a la mentira, no a la prepotencia. Que ese día 2 de julio digamos: Salinas, tú ya no eres elector, el elector es el pueblo. Por eso, ciudadanos, agárrense de las manos y vayamos a donde jamás hemos ido. Muchas gracias. Gracias. Sí, creo que fue breve, ¿verdad? Bien, bueno, termina esta etapa, entro a la parte 5. Hacia 1993, casi al término del sexenio de Salinas de Gortari, coordiné con apoyo de Marisol Melesio Nolasco y Sergio Luna un proyecto de investigación que me llevó de vuelta a la parte más privada de la vida privada. A partir de la consigna del Estado y de la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones, por disminuir la escandalosamente alta tasa de fecundidad mexicana, se pidió que el estudio detectara las causas, sobre todo culturales, que enmarcaban la persistente negativa de algún grupo de la población por reducir el número de embarazos. El trabajo de campo se realizó entre hombres y mujeres campesinos de 2 de los estados más prolíficos, Zacatecas y Oaxaca. A Oaxaca le tocó a Marisol. Las comunidades seleccionadas eran de alta marginalidad y los resultados se plasmaron en un texto que, por principio, destaca las diferencias generacionales en torno de la toma de decisiones reproductivas. Destacó también en Zacatecas el abandono de las comunidades que, si bien registraban altas tasas de natalidad, había comunidades récord que eran famosas porque tenían hasta 14, mujeres que tenían 14 y 16 hijos, y era como parte del orgullo regional en la microrregión.
sufrían más bien la amenaza, pero a ver, repito esta idea porque me interesa. Destacó también en Zacatecas el abandono de las comunidades que, si bien registraban altas tasas de natalidad, sufrían más bien la amenaza de la extinción por el fenómeno de la migración, sobre todo de sus hombres jóvenes. Otro aspecto relevante consistió en el abuso de las instituciones de salud para tomar en sus manos la reducción de los embarazos por la vía de la esterilización no siempre consentida, ni mucho menos informada de estas mujeres. Pero además, ya no abundé mucho en el tema, acoto solamente que creo que el tono más fuerte en Oaxaca estaba en la violencia doméstica, si mal no recuerdo, en Zacatecas el tema de la esterilización. Y bueno, esto provocaba problemas muy fuertes, pero además estaba de moda el programa de Pronasol y los proyectos de desarrollo social neoliberales. Entonces, a pesar de que se pretendía disminuir las tasas de fecundidad, no se podía dar condones, que también estaba el SIDA ya en el ambiente, ni píldoras, si no era a cambio de la corresponsabilidad social. Entonces las mujeres tenían que ir a barrer las plazas para que les dieran condones o píldoras anticonceptivas o hacer trabajo voluntario, porque ya se había terminado, se había cancelado el asistencialismo. Entonces había que trabajarle para conseguir la píldora. Bien, este fue un proyecto que quise solamente mencionar y pasamos a uno más. El 6. El cuerpo femenino ha estado presente entonces de muy diversas formas en el trabajo de investigación. Ya en este nuevo siglo, un cartel que promovía la elección de la reina del Zarape en Santana Chautempan, Tlaxcala, fue el detonante de un proyecto en colaboración con Ana Fernández de la UAM Xochimilco sobre la elección de reinas de belleza en las fiestas tradicionales mexicanas. Se trata de un observatorio privilegiado que descubre no solo el ánimo de derroche de energía lúdica y celebratoria de cada rincón de nuestro territorio y su exportación por la vía de las comunidades mexicanas fuera del país, sino una ventana que descubre muchos Méxicos y aspectos muy diversos sobre nuestra cultura cívica, política y popular. Algunas de estas, lo que se dice en algunos de los textos es que habría más ferias, más fiestas y elecciones de reinas de belleza que días del calendario. Imposible ir y visitarlas todas. Los lugares que se trabajaron fueron básicamente Xochimilco, Zacatecas, San Angelín en la Ciudad de México, Tlaxcala, creo que ya dije Zacatecas, El Paso, Texas, donde se exporta la fiesta, y el Carnaval de Veracruz. Sí. Para concluir, más recientemente, la disciplina, la normatividad, la transgresión y el uso del cuerpo femenino se ha hecho evidente en el juego político y electoral. Fotografías de jóvenes candidatas políticas en tomas que las muestran con actitudes seductoras dan pie para desarrollar diversos temas. Entre otros, la percepción de los públicos frente a las reglas de los usos del cuerpo femenino en el espacio político. Y debo decir que este es un proyecto que está arrancando y no es sencillo, no es fácil para nada. Esta fotografía, por ejemplo, fue como sacada de internet de inmediato porque apareció en Marie Claire, en las páginas, una revista femenina, en las páginas interiores, pero dio pie a un artículo publicado en Washington Post, si mal no recuerdo, o de New York Times, no estoy muy segura, en la que se hacía un análisis y una crítica a básicamente no tanto que mostrara a Angélica Rivera a la espalda, sino a la actitud. Entonces lo que cuestionaban era si una primera dama debería ser madre, presidenta o primera dama o jugar en política y aparte ser seductora. Entonces, bueno, esto creo que da pie, esto con el calendario que también pues, se promovió con algunas candidatas, si mal no recuerdo, del PSD, etcétera, da pie para trabajar el tema ahora del cuerpo femenino y estas reglas y estos usos en el terreno de la política, pero en verdad creo que será
tema para otra presentación porque no tengo propiamente avances que pudiera hoy presentar, pero es el tema con el que quiero continuar. Y les agradezco mucho la atención, estar, y por supuesto a Omar, que me ha apoyado muchísimo, y a todos ustedes por estar, Luis por la invitación.